Continuando con nuestro desarrollo de ensambles en media madera, vamos a hacer un quinto ensamble a media madera que se denomina ensamble a media madera con cola de Milano. Vamos a partir del mismo principio constructivo de los anteriores. El primer paso va a ser marcar la mitad en sentido longitudinal de nuestro listón y cortarlo. Bien, una vez tenemos el listón cortado por la mitad, vamos a repetir en una de las dos mitades, vamos a repetir la construcción geométrica y el proceso de desbaste que hemos desarrollado ya en varios de los ensambles. Vamos a copiar el ancho de la madera, vamos a buscar la mitad del espesor por los cantos y vamos a hacer el proceso de tronzado, deshilado y desbaste de las superficies. Una vez hemos desarrollado la primera parte de la geometría, vamos a hacer la configuración de la cola de Milano. Pero ¿cómo se hace esta configuración y cuáles son sus principios? Nos vamos a apoyar en otra superficie para hacer la construcción geométrica de una pequeña matriz que nos va a permitir construir las geometrías de la cola de Milano. Lo primero que vamos a hacer es, sobre un borde recto, vamos a apoyar una escuadra de talón y vamos a construir una línea perpendicular y vamos a generar marcaciones sobre esa línea con diferencias o con distancias de 1 centímetro. Desde la base vamos a marcar, vamos a generar las indicaciones de los centímetros hasta llegar a 8 centímetros. Entonces los podemos numerar, nos va a quedar mucho más fácil entender lo que va a pasar cuando los tengamos numerados. Entonces tenemos una marcación sobre una línea vertical con 8 centímetros y en la parte inferior hacia el costado izquierdo vamos a hacer una marcación a 1 centímetro. A esto le denominamos una regla de octavos. Tenemos una relación entre una unidad en el eje X y 8 unidades en el eje Y. ¿Cómo funciona esta pequeña matriz? Apoyados en una escuadra, en una falsa escuadra, lo que vamos a hacer es generar un soporte entre el tiento de la escuadra y la base de nuestra superficie y vamos a generar una relación entre la numeración que tenemos en la base, que es 1 centímetro, y cualquiera de las numeraciones que tenemos en la vertical. ¿Bajo qué condición? Las numeraciones que tenemos, las numeraciones más bajas, es decir, la 1, 2 y 3, son numeraciones que corresponden a geometrías para madera de baja densidad. Las numeraciones 4, 5 y 6 las vamos a utilizar para media densidad y las numeraciones 7 y 8 las vamos a utilizar para alta densidad. Entonces, ¿cómo es la función de esa tabla? Buscamos una relación angular entre los dos puntos que componen esa relación, entre el punto que nos determina 1 centímetro en la base y cualquiera de los puntos que nos determina la regla en vertical. Como nosotros estamos trabajando una madera de media densidad, pues vamos a buscar una relación angular entre nuestro punto, nuestro número 1 de base y los números 4, 5, 6 en la vertical. Y eso nos va a dar como resultado unas construcciones diagonales. A manera de ejemplo voy a trazar aquí una diagonal que nos relaciona
que nos relaciona una de esas dos dimensiones. ¿Qué debemos tener en cuenta entonces? La relación entre este punto, que es nuestra referencia en la base, con cualquiera de los puntos en la vertical. Ahora bien, esto lo estoy haciendo a partir de la escuadra, de la falsa escuadra. Pero ¿cómo lo hacemos si no tenemos nuestra falsa escuadra? Para poder trasladar esas dimensiones, necesitamos saber hacia dónde las vamos a trasladar. Vamos a hacer una traslación dimensional sobre nuestra pieza inicial. Entonces necesitamos tomar una dimensión que ya conocemos, que es la dimensión que tenemos, la dimensión que siempre hemos tomado como referencia, que es nuestro ancho de la madera. Sabemos que en este caso el ancho de la madera son 4.4 centímetros y nuevamente apoyados en el borde de la madera vamos a trazar una pequeña recta con esa medida que tenemos de 4.4 centímetros. Lo que vamos a hacer ahora es replicar en ese pequeño segmento la recta que tenemos acá, nuestra regla de numeración. Entonces simplemente apoyados con la escuadra trazamos una línea y en esa recta numeramos nuevamente numeramos en vertical. Yo voy a tomar como ejemplo el número 5 de nuestra regla en vertical, así que voy a numerarlo nuevamente hasta 5. Ya tengo la numeración hasta 5 y en la parte inferior hacia el costado izquierdo voy a tomar nuevamente la numeración de un centímetro y voy a unir esas dos líneas. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos esta línea que es paralela al borde y que tiene la misma longitud del ancho que tenemos en nuestra madera. Tenemos esta línea vertical que la numeramos hasta 5 unidades, referenciada con la del 5 de nuestra media madera, y en la base hicimos nuevamente la numeración de 1 centímetro hacia el costado izquierdo y unimos esos dos puntos. Nuestro punto de 1 centímetro en la base con nuestro punto de 5 centímetros en la vertical y trazamos esa diagonal. Ahora lo que vamos a hacer es trazar una vertical tomando como referencia el punto coincidente donde esas dos rectas se encuentran, donde se encuentra nuestra horizontal y nuestra diagonal. En este caso es muy cercano a la línea vertical de la numeración y sobre eso vamos a trazar nuevamente una vertical. Eso nos genera dos líneas muy cercanas. Tenemos la línea de numeración y la vertical que acabamos de construir, y lo que vamos a hacer es tomar la dimensión. Vamos a tomar la dimensión entre este punto de la línea cuando hace contacto con el borde y el punto de donde se conecta la diagonal con el borde. Vamos a tomar esta pequeña dimensión, que entendiendo que desde la línea vertical de referencia es 1 centímetro, pues esto va a ser un poco menos de 1 centímetro. Para este caso tenemos entonces ahí 9 milímetros. ¿Qué vamos a hacer con esa medida de 9 milímetros? Volvemos a nuestra madera. Nosotros tenemos una línea de referencia para la constitución del ensamble y esa línea de referencia la vamos a extender por la cara donde no hemos hecho ningún tipo de trabajo. Y ahora la medida de 9 milímetros que tomamos dentro de la numeración de la regla la vamos a tomar desde el borde hacia adentro, es decir, 9 milímetros en ambos costados.
Y esos puntos que acabamos de señalar, en la recta, los vamos a unir. Los dos puntos que tenemos sobre la recta los vamos a unir con los extremos en la parte superior. Voy a utilizar el esfero para generar un poco más de intensidad en las marcaciones. Entonces, ¿cuál es el resultado? Prolongamos la línea que traíamos desde los otros costados, la prolongamos sobre la cara, medimos desde los bordes hacia adentro 9 milímetros, que fue la dimensión que tomamos a partir del análisis que hicimos con la geometría en nuestra otra tabla de referencia, y trazamos diagonales desde esos 9 milímetros hasta las esquinas. Y en este momento esa es nuestra construcción de una cola de Milano. ¿Qué debemos hacer ahora? Debemos desbastar, debemos eliminar el material que está de las líneas que acabamos de trazar hacia afuera, es decir, estos pequeños costados de material tenemos que retirarlos. ¿Cómo va a ser esa operación? Entonces, debemos generar cortes por tronzado. Recuerden que los vamos a hacer respecto de la línea que tengamos como referencia, con el serrucho a nuestro lado derecho, y vamos a generar un corte por tronzado hasta llegar a la línea al punto que nos determina los 9 milímetros. Entonces vamos a tener un corte por tronzado en este punto y un corte por tronzado en este punto. Ese va a ser nuestro primer paso. Una vez desarrollamos los dos cortes por tronzado, lo que vamos a hacer es retirar todo el material que se encuentra de las líneas hacia los extremos de la madera. ¿Cómo vamos a desarrollar ese proceso? Ubicamos nuestro listón en sentido horizontal y, apoyados con el formón, con la espalda mirando hacia abajo, vamos a empezar a quitar capas de material, procurando continuar con la diagonal que lleva nuestra línea de referencia. Debemos quitar todo el material hasta llegar hasta nuestra línea de referencia, cumpliendo dos condiciones: una, que la superficie que generemos sea un plano recto, y dos, que esa nueva superficie que vamos a generar con referencia a nuestra cara inicial cumplan con un ángulo de 90 grados. Revisamos entonces, después del desbaste, que cumpla las dos condiciones que hablaba anteriormente: que esa diagonal que hemos construido genere una recta uniforme, y que al apoyar el talón de la escuadra en la cara obtengamos una superficie a 90 grados en toda su extensión. Ese mismo proceso lo vamos a repetir en el otro costado. El resultado inicial de nuestro proceso de desbaste va a ser una geometría en estas condiciones. Tenemos un desbaste por el costado izquierdo, un desbaste por el costado derecho, que corresponden a las líneas de marcación diagonales. Y ahora lo que debemos analizar es si en los cortes iniciales de tronzado nos quedó material por encima de la línea, y eso hace que la geometría de esta superficie no corresponda con este costado. Entonces si ese fue el caso, vamos a eliminar el material que quede por encima para que toda esta superficie, que denominamos los hombros del ensamble, estén a un mismo nivel. Hacemos la misma operación que hemos hecho anteriormente. Ubicamos
nuestro listón en sentido horizontal, y para el caso de estos hombros, que son unos hombros muy angostos, vamos a atacar en una vertical para lograr obtener una misma superficie y eliminar el material que se encuentra por encima de la línea. Una vez hagamos estas correcciones, vamos a tener un plano homogéneo en esta superficie y vamos a tener unas diagonales paralelas, unas diagonales homogéneas en los dos lados. Este es el primer paso en la construcción. Ya tenemos inicialmente nuestra primer cola de Milano. ¿Cuál es el paso siguiente? Vamos a copiar esta geometría en la otra sección del listón. Al igual que en el ensamble de media madera en T, vamos a buscar la mitad en sentido longitudinal de nuestra sección de listón. Vamos a trazar esa mitad y en nuestra pieza A vamos a buscar la mitad del ancho de esa pieza y la vamos a marcar sobre la testa. Y ahora lo que vamos a hacer es apoyamos la parte interna de nuestra pieza A en nuestra pieza B y vamos a hacer coincidir las mitades. Una vez hagamos coincidir las mitades y que tengamos apoyada y presionada la pieza A sobre la B, vamos a trazar las diagonales de ambos costados. Entonces el resultado es que estamos copiando la geometría de la pieza A en la pieza B. Y ahora lo que vamos a hacer es prolongamos los puntos de esas diagonales, los vamos a prolongar por el canto apoyados en nuestra escuadra de talón. Recuerden que en este caso vamos a tener por un costado vamos a tener las diagonales un poco más cerradas, más cercanas al centro, así que esta dimensión va a ser mucho más pequeña. Y por el otro canto, como las diagonales están abiertas en la parte superior, pues la distancia entre esas dos líneas va a ser mayor. Entonces tenemos nuestra marcación de las diagonales y nuestra prolongación al canto, entendiendo que esta va a ser menor y que de la parte superior va a ser mayor. Ahora vamos a buscar en los cantos la mitad del espesor para buscar nuestra media madera. Vamos a buscar la mitad en los dos cantos. Entonces tenemos unas diagonales sobre la cara y la prolongación de esas diagonales hacia los dos cantos. Y en este momento el paso a seguir es retirar todo el material que compone esa configuración geométrica para que la pieza A pueda insertarse en esa cavidad en la pieza B. Entonces, ¿qué debemos tener en cuenta? Vamos a realizar el mismo proceso que realizamos en el ensamble de media madera en T, así que entre las dos líneas diagonales vamos a generar otra serie de líneas para tener muchos más cortes y que esos cortes nos ayuden a debilitar la estructura de esta pieza para poder generar los desbastes.
Una vez marcadas esas líneas, el proceso es el mismo. Todas las líneas de marcación que hicimos al interior van a ser nuestra referencia para generar cortes por tronzado hasta llegar a la mitad del espesor, y en las líneas diagonales de los extremos, la línea del costado izquierdo, vamos a apoyar el serrucho por el costado derecho, y para la del costado derecho vamos a apoyar el serrucho por el costado interno. Recuerden que las líneas de referencia son nuestra marcación inicial. No podemos cortar y en el proceso de cortar retirar la línea, porque si no la cavidad nos va a quedar mucho más grande. Una vez hemos desarrollado todos los cortes de tronzado, nos apoyamos nuevamente en el formón para retirar esos elementos. Golpeamos un poco, podemos golpear un poco en los dos sentidos, y eso nos permitirá retirarlos. Y procedemos a hacer el desbaste de la cara interna de esa cavidad. Hay que tener algo en cuenta, y es que hemos trabajado con nuestro formón de 1,5 pulgadas para ese proceso, y en este proceso solo por un costado de la cavidad nos cabe el ancho de la hoja. Entonces es necesario que nos apoyemos en otro formón que tenga la capacidad de entrar dentro de las dos líneas que nos generan la cavidad. Terminado el proceso de desbaste de la cara interior, ya podríamos generar la comprobación de la inserción de la pieza A en la pieza B. Recordemos que si en los cortes por tronzado tenemos material por arriba de las líneas, será necesario hacer un desbaste de ese material para que las dimensiones en lo ancho de la cavidad correspondan a las dimensiones del espigo. Una vez hecho esto, podemos hacer la unión de las dos piezas. Recordemos que se tiene que generar presión en la inserción de las dos piezas, y esto nos garantiza que la geometría es correcta. Y de esta manera tenemos concluido nuestro ensamble de cola de Milano, revisando que las uniones estén totalmente selladas, todas las uniones que se nos generan en la pieza estén totalmente selladas. Y esa es la presentación que debemos obtener en nuestro ensamble de cola de Milano.